Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy unboxing ya veréis que no puedo cortar, o sea, voy a hacer un unboxing de esta fragancia de Vibrant Leather Incense. Os la dejo por aquí, os voy a enseñar un poquito lo que sería la caja. Esta fragancia, me avisaron ayer mi amigo Giuseppe del canal Acqua di Oliver, os lo voy a dejar por aquí abajo, ya conocéis a Giuseppe, y también de mi hermanita de cariño Cecilia Rubio, que me dijo, oye Carlos, pues ha salido, me parece una Vibrant Leather Incienso. Yo digo, ¿en serio? O sea, esto tengo que probarlo. Y como hoy pues iba a Barcelona, pues digo, pues ya me paso directamente y a ver si la tienen. Y sí, la tenían, está sin abrir, o sea que voy a probarla. Tampoco he querido probarla allí, pues por el tema de que después luego, pues a veces es difícil también dentro de las tiendas, pues identificar a veces los aromas y tal. Y como ya sabía que la quería probar y reseñarla, pues ya directamente os la traigo. Os voy a leer directamente aquí porque he visto que traía cosas diferentes y es curioso, ¿no? Bueno, os lo leo directamente y os lo traduzco, porque encima tenéis que tener paciencia. Dice que es fascinante y enigmática. El incienso se ha añadido a Vibrant Leather dándole mayor carácter y un mayor poder de seducción. Bueno, pinta bien. Esta nota especiada está reforzada por Esquinus Mole. Esquinus Mole lo he visto antes, o sea, lo he buscado antes, y dice que es un árbol. Bueno, yo no tengo ni idea cómo huele esto. Y el EMI sí. El acorde de pino en el corazón nos trae una sorprendente lado resinoso aromático para traer mayor masculinidad. Bueno, pues pinta bien. Está firmada también por Jerome Pinet. Os lo voy a dejar aquí por si luego queréis darle pausa y después pues traducirlo vosotros o lo que sea, más o menos era lo mismo. Aquí tenemos el tema del incienso y oye, pinta muy bien. La verdad es que tenía muchas ganas de probar esta fragancia para ver qué tal, no sé qué la habrán hecho aquí. Os voy a abrir esto directamente con la navajita y que no me corte ni haga algún estropicio por aquí. Bueno, así no veo nada. Directamente. Venga, ahora sí. Y vamos a ver qué tal. Bueno, os voy enseñando. Jolín. Bueno, botellita. Y me voy a sacar las gafas. Y os traigo también, bueno, os enseño la botella. La botella es como un marrón traslúcido. Incense, aquí. Tapón que seguro que será metálico, hay metálico imantado. Y os enseño directamente, pues ya he cogido la botella de la Vibrant Leather, la nueva, la 2021 esta, bueno, último de 2021 es a finales, es la nueva, que es la Vibrant Leather esta que salió, que la tengo reseñada, os dejaré por aquí arriba la reseña, con el cristal oscuro. Fijaos que el formato era de 120 mililitros, esto es formato de 100, y hay diferencia, pero dentro hay el mismo líquido, o sea, las dos son de 100 mililitros. Lo que pasa es que el formato, la botella, es de 120 mililitros. Bueno, si vais al vídeo veréis que ya es una curiosidad. Había gente que me dijo que esta fragancia habían podido pues rascar esta pintura y que después habían visto que la botella evidentemente pues venía un poco más vacía para hacer esos 100 mililitros, cosa que aquí pues está llena. Es simple una curiosidad y ya está. Me voy a aplicar esta fragancia, que tengo ganas de aplicármela para ver qué tal huele. Y me la voy a aplicar tanto en piel como también en secante para ver cómo huele aquí en papel secante. Sí, capimantado, igual. Y oye, me encantan a mí, el formato de las Vibrant Leather me encanta. Venga. Habéis visto que estaba como cargada. Bueno, no pasa nada. Yo ya os digo que la acabo de abrir ahora, no la he abierto antes ni nada. Voy a aplicar aquí por si acaso. 2. Y me da la sensación de haberlo olido antes. O sea, identificáis lo que es una Vibrant Leather, pero me da la sensación como si oliese un poco a alguna Vibrant Leather, que ahora no sé si es la Oud. No, tampoco.
O sea, identificáis el aroma de Vibrant Leather, pero no me iría tampoco a lo mejor a una de las conocidas. Parece que sea, alguna de las conocidas, pero yo diría que no. Incluso comparándola con la Oud, que creo que a lo mejor me ha dado un toque más, a lo mejor porque debe tener este puntito más amaderado. Tampoco es la Oud. Voy a probar con la Vibrant Leather, la normal, para ver si hay diferencia con esto del incienso añadido y tal. 2 aquí. Sí, es como más ahumada, tiene un punto diferente. La voy a atomizar la normal aquí, y a veces también con el papel secante a veces también se identifica más el cambio. Vamos a ver con esta aquí. Dejamos que respire esto. Esta es la Vibrant Leather, la normal, y esta es la incienso. Sí, es un punto más oscura. A mí me gusta. Os lo voy a cambiar para que, como antes me ha atomizado aquí la izquierda, la Vibrant Leather, la incienso. O sea, la incienso la tengo aquí, y ahora acabo de cambiar el papel. Os voy a marear. Pues me gusta, me gusta. La Vibrant Leather normal es más fresca, es la más típica. Este es aroma cristalino. A mí me gusta, es un aroma que, aunque pase tiempo, aunque vayan sacando pues muchos flankers de Vibrant Leather, es un aroma que yo cada vez que lo huelo me gusta. Es un poco cuando me pasa con Aventus. Cuando yo utilizo Aventus, cada vez que vuelvo a utilizar Aventus, es un aroma que realmente me apetece otra vez usarlo. Y mirad que lleva tiempo, o sea que tenemos un montón de fragancias, o al menos yo tengo un montón de fragancias, y cada vez que huelo a Aventus me gusta. Y me pasa siempre con Vibrant Leather. Es una fragancia que cada vez que la vuelvo a oler me gusta, es de aquellas que yo no me canso, es un aroma que yo no me canso. Vibrant Leather normal, Y aquí es un poco más afrutada. Esta es más madura, es una fragancia más madura. Me gustaría haber tenido la Oud, pero yo creo que esto, como es un unboxing, lo que voy a hacer en el próximo vídeo es, además de, sobre todo, mirar duración, porque es una de las cosas que me preguntáis más. Aquí en el unboxing pues no lo puedo hacer. Pero una de las cosas que me preguntáis más es cómo evoluciona con el tema también del tema de la duración, proyección, y la probaré más. Ahora me hacía mucha gracia traeros esta fragancia para ver si había cambiado algo, porque seguramente me lo vais a preguntar, y así al menos con estas primeras impresiones vais a tener un poco la idea de si realmente se parece a alguna de las que hay. Y ya os digo, cuando probáis, lo bueno de esta, digamos, es que no es una Vibrant Leather de aquellas que cuando la pruebas dices, uy, es completamente diferente, como hay alguna, pues que, por ejemplo, si pruebas la Platinum o pruebas, por ejemplo, la Metal, son aromas diferentes. Esta no, aquí vais a identificar muy rápido el aroma de la Vibrant Leather. Incluso no sé si a lo mejor sería como también el tema de la Winter o el tema de la Intense, que son aromas que vais a reconocer a la Vibrant Leather, la normal, pero le da otro toque un poco más, en el caso de la Intense o de la Winter, como más, también un poco más maduro. Y aquí, con esta, yo creo que sí que se le nota el incienso. Tanto como para identificar una nota inciensada, pura y dura, yo creo que no. Pero yo creo que lo que le da aquí el incienso es un poco de profundidad, un poco más madura, sobre todo comparada con el tema del amaderado. Por eso que el amaderado os va a recordar un poco a la Oud, pero yo creo que la Oud tiene otro punto. Yo creo que es más amaderada y va por otro lado. Recordándolo, estoy tirando de memoria olfativa, pero os va a recordar, por ejemplo, es para que lo veáis. Así cuando probáis la Vibrant Leather normal y luego probáis la Oud, que notáis esa diferencia del amaderado como una fragancia más madura, con esta vais a hacer lo mismo, pero no os va a recordar tanto a la Vibrant Leather Oud, sino que va por otro lado, que será este punto más inciensado. Es como un punto como más ahumado, pero sigue conservando este punto cítrico. Me está gustando,
Me está gustando hasta el punto que son dos fragancias que yo creo que se pueden complementar muy bien, las dos, tanto Vibrant Leather, la normal, con esta. Yo creo que será una fragancia que va a gustar y ojalá dure, ojalá sea una fragancia de aquellas que digas, wow, esta fragancia aguanta, porque yo creo que será un buen complemento. Os enseño esta, pero si no, también tenéis la Vibrant Leather normal, me refiero al cristal blanco, Yo creo que será una fragancia que se podrá complementar, esta fragancia más fresca, una fragancia a lo mejor más versátil, y luego esta podría llegar a competir con Vibrant Leather Oud, podría competir a lo mejor con la Vibrant Leather Winter o la Intense, y a mí la Vibrant Leather Winter y la Intense, yo tengo que confesaros que el secado final no me acaba de gustar de la fragancia. Por eso que si esta fragancia tira hacia un secado diferente, que conserva también esta parte diferente de la Vibrant Leather normal, con este punto de madurez, con este punto inciensado que aguanta y un puntito amaderado, yo creo que esta será una de las buenas de Zara. Al menos a mí, en piel. Voy a probar otra vez en papel. A mí me gusta. Vibrant Leather normal, es que es una fragancia que me encanta. Más afrutada. Más oscura. Bueno, tampoco os he descubierto la sopa de cebolla, como diríamos aquí, pero sí que es verdad de que no es una fragancia que os vaya a recordar, o sea, os va a recordar, resumiendo, os va a recordar a Vibrant Leather. Es una fragancia un poco más oscura, tira más hacia la parte esta más inciensada y a lo mejor un poco más amaderada. No llegaría a la fragancia de la Oud, de la Vibrant Leather Oud, que creo que es un poco más amaderada y tiene otro fondo, y voy a hacer después luego el vídeo mirando a ver el tema de la duración, proyección, e incluso después luego ahí sí que puedo hacer comparativa con las otras para decir en qué punto está. Ahora, pues tirando a veces de memoria olfativa, pues a veces también es complicado. Así que muy bien, chicos, chicas, la tenéis en las tiendas, no está en página web, de momento al menos, y que sepáis que precio como todas, 19,95 creo que es, si no me equivoco, que me parece que estaba por aquí. Bueno, no sé dónde está, aquí. Sí, 19,95, o sea, todo igual. ¿Vale? Pues muy bien, chicos, chicas. Nada, si la habéis probado, si ya habéis probado más la fragancia, también me lo dejáis en los comentarios. Y nada, chicos, chicas, que hasta el próximo vídeo, pues que pueda hacer pues ya la comparativa bien y probándola bien, ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Pues nada, chicos, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, ya sabéis lo que va a pasar en el final Marvel, ¿no? ¡Raca, raca! Voy a echar por todos lados. Me gusta la salida que tiene esta fragancia. Próximo vídeo. Besotes. Chao.